Buenas y bienvenido al canal educativo del profesor Beltrán. En esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo correspondiente Potencial y diferencia de potencial eléctrico correspondiente al curso Física de quinto año. Y no olviden de suscribirse en el canal y así ayudarán al crecimiento del mismo. Potencial y diferencia de potencial eléctrico. Antes de iniciar con el concepto de potencial y diferencia de potencial, vamos a recordar un poco el concepto de la energía potencial gravitacional que se vio en los cursos de física de cuarto año, para por así poder entender un poco lo que corresponde a la energía potencial eléctrica. Recuerden que la energía potencial gravitacional era igual a la masa por la gravedad por la altura, es decir, que a mayor altura la energía potencial gravitacional aumenta. Por ejemplo, recuerden que el peso siempre va dirigido hacia abajo y la gravedad también siempre va dirigida hacia abajo. Supongamos que tenemos este cuerpo de masa m y la queremos elevar desde el punto A hasta el punto B. Al moverla desde el punto A hasta el punto B, estoy llevando el cuerpo de masa m en sentido contrario al campo gravitacional. Vean que el campo gravitacional siempre va dirigido hacia abajo y el cuerpo de masa m lo estoy elevando desde el punto A hasta el punto B con una fuerza que es igual a la fuerza del peso. Aquí estoy realizando entonces este trabajo para llevar el cuerpo de masa m desde el punto A hasta el punto B. Se va transformando entonces en energía potencial gravitacional. Es decir, que si movemos el cuerpo de masa m en sentido contrario al campo, en este caso es el campo gravitacional, al ir en sentido contrario al campo, la energía potencial gravitacional aumenta. Y esa energía se logra por el trabajo que se hizo para llevar la partícula desde el punto A hasta el punto B. Vamos entonces con esta pequeña explicación que nos dice, vean, recuerden, si el cuerpo se mueve en sentido contrario al campo, la energía potencial gravitacional en este caso aumenta. Energía potencial eléctrica. Por ejemplo, aquí tenemos un cuerpo eléctrico de carga Q grande, positivo. Recuerden que un cuerpo de carga Q positiva produce un campo eléctrico. Recuerden que el campo electrostático es un vector y sale del cuerpo, es decir, converge. Las líneas de campo eléctrico salen. Supongamos ahora que tenemos una carga de prueba Q sub 0. Recuerden que una carga de prueba Q sub 0 vamos a tomarla como carga positiva. Si la acercamos, vean, si la acercamos, una carga positiva y una carga positiva aquí, si la acercamos, la energía potencial aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque estoy moviendo la partícula de carga Q sub 0 en sentido contrario al campo. Es decir, le estoy aplicando una fuerza, esta que tenemos aquí, una fuerza que va a ser igual a la fuerza eléctrica, pero en sentido contrario. O sea, el trabajo que se efectúa para llevar la partícula Q sub 0 desde un punto a un punto más cercano a la carga Q positiva, ese trabajo se va transformando en energía potencial eléctrica. Y como ambas son positivas y se están moviendo en sentido contrario al campo, por lo tanto su energía potencial eléctrica aumenta. Si la dejo en libertad, no la estoy aguantando, si la dejo en libertad, ella trata de moverse entonces hacia la derecha. Y como se va a mover ahora en el mismo sentido del campo, la energía entonces eléctrica disminuye. Entonces, observen lo siguiente. Si se mueve en sentido contrario al campo, la energía eléctrica aumenta. Y si se mueve en el mismo sentido del campo electrostático, la energía potencial eléctrica disminuye. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando la carga grande es negativa y tenemos la misma carga positiva con su cero, que es la carga de prueba. Recuerden que una carga negativa, el campo electrostático converge, es decir, entra a la carga.
Aquí tenemos la partícula con su cero. Si yo empujo o empujamos la partícula con su cero y la dejo en libertad, como esta es negativa y esta es positiva, si la dejo en libertad, ella va a ser atraída por esta partícula Q y se está moviendo en el mismo sentido del campo electrostático. Por lo tanto, la energía potencial eléctrica disminuye porque se está moviendo en el mismo sentido del campo. Si alejamos la partícula, vean, la partícula entonces se va a mover en sentido contrario al campo y por lo tanto la energía eléctrica, potencial eléctrica aumenta. Ahora, como conclusión, vean lo siguiente. La carga de prueba disminuye su energía potencial eléctrica cuando se separan dos cargas del mismo signo. Como en este caso, dos cargas del mismo signo. Si yo las separo, su energía potencial disminuye. ¿Por qué? Porque al separarla, este cuerpo se va a mover en el mismo sentido del campo. O cuando se acercan dos cargas de signos contrarios, como en este caso, este es negativo y este es positivo. Si la acerco, entonces la partícula va a ir en el mismo sentido del campo y por lo tanto también disminuye. Y en la segunda parte nos dice que la carga de prueba aumenta su energía potencial eléctrica cuando se acercan dos cargas del mismo signo. Lógicamente, si se acercan del mismo signo, vean, del mismo signo, si se acercan va a ir en sentido contrario al campo y por lo tanto su energía eléctrica potencial aumenta. Y aquí entonces, o cuando se separan dos cargas de signos contrarios. Como dijimos anteriormente, si yo la separo, se va a mover en sentido contrario al campo y por lo tanto su energía potencial eléctrica aumenta. Vamos entonces con el concepto de potencial y diferencia de potencial eléctrico. Supongamos que tenemos una carga de Q positiva. Recuerden que vamos a dibujar no toda la línea de campo, sino que vamos a dibujar una sola línea de campo electrostático. Recuerden que una partícula positiva produce un campo eléctrico divergente. Supongamos que tenemos una carga Q sub 0, como dijimos anteriormente, y la traemos desde un punto y la colocamos aquí en el punto A. Vamos a definir, vean, observen, vamos a definir el potencial con la letra B. ¿Ok? La letra B va a ser entonces nuestro potencial eléctrico. ¿Y cómo lo definimos? De la siguiente manera. Matemáticamente la vamos a expresar de la siguiente forma. El potencial va a ser igual a W sobre Q sub 0. ¿Pero quién es W? W es el trabajo para traer la partícula Q sub 0 desde un punto muy lejano hasta el punto A. ¿Ok? Esto que está aquí es el trabajo. Y ese trabajo se transforma en energía potencial, como dijimos anteriormente. Si la partícula viene, la estamos arrastrando y la colocamos en este punto, su energía potencial, el trabajo ese que estamos haciendo para colocarla aquí, se transforma en energía potencial eléctrica. Si despejamos aquí W, vean, W, nos queda que W, recuerden que como dijimos anteriormente, ese trabajo se transforma en energía potencial y W va a ser igual a la energía, este es U, ok, esto no es B, mucho cuidado, energía potencial. Por lo tanto, si despejamos de aquí de esta ecuación W, nos queda que esto va a ser igual a Q sub 0 por B. Y nos queda entonces lo siguiente, que W va a ser igual a Q sub 0 por B, que es el trabajo. Es decir, el trabajo entre dos puntos o en el punto para traer la partícula del infinito a este punto va a ser igual a la partícula Q sub 0 multiplicado por el potencial. Ahora, unidades del potencial eléctrico. De acuerdo a la ecuación, vean, el trabajo tiene unidades de Joule y Q sub 0 tiene unidades de Coulomb. Por lo tanto, Joule sobre Coulomb vamos a llamarlo voltio. ¿Ok? Diferencia de potencial. Vamos a hablar de lo que es la diferencia de potencial entre dos puntos. Supongamos que vamos a colocar dos puntos, un punto B y un punto A.
Si queremos determinar el potencial en el punto A y en el punto B, hacemos lo siguiente, vean. Colocamos potencial en B menos potencial en A va a ser igual al trabajo para llevar la partícula desde el punto A hasta el punto B. Como el punto B está más cerquita de la carga, el potencial en B es mayor que el potencial en A, porque la energía potencial, a medida que yo me acerco a la carga positiva, su potencial aumenta. Y esto va a ser igual al trabajo para llevar la partícula desde el punto A hasta el punto B, dividido entre Q sub 0. ¿Cómo determinamos entonces la energía potencial o el trabajo entre dos puntos? Despejamos entonces de aquí W desde el punto A hasta el punto B y obtenemos que el trabajo para llevar la partícula desde A hasta B o la energía que es la misma va a ser igual a Q, multiplicado por el potencial en B menos el potencial en A. Ahora, potencial creado por una partícula en un punto determinado. Ese potencial vamos a llamarlo B igual a la constante K por Q sobre R sub A. Si queremos hallar el potencial de esta carga en este punto, simplemente aplicamos esta ecuación, vean. Potencial en A va a ser igual a K por Q entre la distancia que hay de la partícula Q grande hasta el punto donde está A. Y esto vamos a llamarlo entonces la ecuación número 5. Vamos ahora, potencial de un conjunto de partículas. Si tenemos un conjunto de partículas, el potencial total sería entonces igual, vean, al potencial creado por la partícula 1, más el potencial creado por la partícula 2, más el potencial creado por la partícula 4. Y si hay más partículas, bueno, se colocarán entonces más potenciales. ¿Y cómo calculamos el potencial 1? La constante K por Q sub 1 sobre R1. ¿Y quién es R1? La distancia que hay de la partícula 1 al punto A. Asimismo con B sub 2 y con B sub 3. Aplicamos entonces la misma ecuación. Una cosa importante es que si la partícula es positiva, el potencial es positivo. Y si la partícula es negativa, el potencial entonces será negativo. Y hay que recordar que el potencial electrostático es un escalar. Bueno, espero que esta parte definitoria de potencial y diferencia de potencial electrostático nos va a servir para resolver ciertos problemitas correspondientes a este capítulo. Gracias y no olviden de suscribirse en el canal y así ayudarán al crecimiento del mismo. Gracias y nos veremos entonces en la sección de problemas.